Bueno, vamos a ir con otras informaciones. Diputados de oposición, lo veíamos más temprano con Antonio Ruiz, pusieron en duda el acuerdo con el gobierno respecto de la reforma a las pensiones. Esto luego que el Ejecutivo enviara aparentemente sobre la hora sus indicaciones acerca de este proyecto. Queremos profundizar en este tema. Es por eso que estamos en contacto del Congreso con el diputado del Partido Socialista, Manuel Monsalve. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia, Andrés, gusto de saludarlos. Diputado, primero para aclarar el tema, ¿hay o no un acuerdo entre el gobierno y la oposición en materia de pensiones? Aún no hay un acuerdo, si bien estamos trabajando en aquello, porque el acuerdo tiene que estar reflejado y expresado de manera nítida, clara en la indicación que el gobierno tenía que ingresar a la Comisión de Trabajo. Hoy día la ingresó tarde, pero además lo que está escrito en la indicación no refleja de manera exacta en las conversaciones que se han sostenido con el gobierno. Te quiero decir, Patricia, que esta indicación tiene que ver exclusivamente con la creación de un ente público que administre la cotización adicional del 4%. ¿Qué le interesa a los chilenos? A los chilenos les interesa que ningún peso más vaya a las AFP. Por eso es que es tan importante la creación de un organismo público, pero que tenga absoluta garantía de que ningún peso va a salir a la AFP, pero en segundo lugar, que sea un organismo fuerte, que tenga, por ejemplo, facultades para definir la política de inversión de la cotización adicional. Y eso no está claramente reflejado en la indicación. Diputado, sí. Antes de ir al contenido, aquellas diferencias que ustedes encuentran en esta indicación, me interesa saber en materia política qué es lo que finalmente explica lo que fue ocurriendo, porque al principio el diputado Gabriel Silver decía que aquí se había llegado a un acuerdo, destacaba esto, decía que ningún peso iba a ir para las AFP gracias a que habían llegado a este acuerdo, y sin embargo cuando van transcurriendo las horas se van desmarcando algunos de este presunto acuerdo. Por eso, en materia política, ¿qué es lo que finalmente ocurrió? ¿Se apresuró el diputado Silver? ¿Qué explicación le encuentra usted? Sí, yo creo que hubieron declaraciones prematuras, porque nosotros claramente no hemos dicho que hay un acuerdo, hemos dicho que estamos trabajando, conversando, dialogando, haciendo propuestas para llegar a un acuerdo que mejore el proyecto de pensiones que hoy día está tramitándose en la Comisión de Trabajo. Si hay acuerdo, eso era solo posible decirlo una vez que viéramos la redacción final de la indicación. Eso solo ingresó hoy día cerca del mediodía y leía esa indicación. Nosotros consideramos que no refleja de manera clara y precisa lo que estaba acordado y conversado con el gobierno. Desde ese punto de vista no puede haber acuerdo. Eso implica que la indicación debe ser corregida o debe haber garantías de que se va a mejorar. Diputado Monsalve, no hace falta hacer mucha historia para entender los quiebres que ha provocado derechamente la reforma a pensiones y su tramitación dentro de la oposición. Por ejemplo, en la democracia cristiana, cuando se votó la idea de legislar tanto en la comisión como en la sala, terminó con la salida de Raúl Soto de la presidencia de la Comisión de Trabajo. Ahora vemos que nuevamente el diputado Silver entra en una suerte de discrepancia con el resto de los partidos de la oposición. En un caso Soto se alineó con el resto de la oposición, en este caso Silver, de alguna manera la democracia cristiana se desmarca del resto de la oposición. ¿Cómo evalúan ustedes el comportamiento o el devenir que ha tenido justamente el partido de la Falange en toda esta disputa? Mira, yo creo que lo importante es que el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido por la Democracia, sus jefes de bancada, quienes integran la Comisión de Trabajo en representación de nuestras bancadas, hemos desarrollado un proceso también de diálogo con el gobierno. Y hemos encontrado que tenemos algunas coincidencias con la democracia cristiana, y hemos considerado que era mejor llegar a un acuerdo conjunto, que le beneficia a los chilenos. Eso es lo que importa, que la entidad pública pueda tener facultades que hagan diferencia respecto a la AFP. No solo que sea un administrador público, sino que la forma en que lo administra, la forma en que invierte estos recursos, haga una diferencia sustancial con la forma en que lo hacen los AFP. Y yo creo que en eso hemos avanzado bien. Yo creo que no hay que distraerse por los errores comunicacionales. Hay que ver si finalmente logramos nuestro objetivo. Te voy a colocar un ejemplo. Los fondos de pensiones canadienses, los fondos de pensiones suecos, hacen inversiones de largo plazo. Esa es una diferencia sustancial. Hoy día las AFP hacen inversiones de corto plazo. Las inversiones de largo plazo permiten dar más seguridad, más garantía y obtener mejores rentabilidades a los afiliados. Y nos parece que esa es una facultad que debe tener la entidad pública. Nos parece que si se va a licitar la ejecución de la inversión, quien tiene que definir la política de inversión, o sea, en qué área se invierte, cuáles son los riesgos tolerables, cuáles son los límites de inversión, tiene que ser el ente público y no los entes privados. Eso tiene que tener reflejo
en la indicación. Y tiene que haber garantía de que en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, un peso que se ha puesto para cotizar en el ente público vaya a terminar en los fondos de AFP. Hemos comprometido ni un peso más a la AFP y eso tiene que estar reflejado en la indicación. Creemos que es posible avanzar en la creación de este ente en las condiciones que lo hemos planteado y creo que eso permitiría dar un paso hacia un régimen de pensiones mixto, que por primera vez abra la posibilidad de que un ente de carácter público administre los fondos de pensiones con una mirada distinta a la que han hecho los AFP hasta el día de hoy. A ver, diputado, dentro de las opciones que tendría este ente colectivo, este ente público para invertir, por ejemplo, se abre el abanico no solamente a AFP, en el caso del 10%, en este caso el 4% a cajas de compensación, a cooperativas, a compañías de seguros, a administradores generales de fondos. Le abre la puerta derechamente, por ejemplo, a los bancos. Muchos de ellos están los mismos holding que las AFP. Va a cambiar mucho el escenario en el fondo porque muchos de los críticos, sobre todo del lado más técnico, es que aquí nos estamos fijando en quién administra, y en el fondo ese no es el tema. El tema, porque uno ve la rentabilidad de las AFP en el último tiempo, son rentabilidades dentro de todo aceptables, las rentabilidades, fijarnos más en el cómo que en el quién. Sí, por eso es que yo quiero establecer cuáles son las diferencias entonces para los afiliados de la creación de un administrador. ¿Pero qué diferencia? Por eso mismo, diputado, ¿qué diferencia va a tener respecto a lo que hace la AFP? Porque en el fondo son prácticamente los mismos. Si tú me permites explicarlos. En primer lugar, hoy día es el sector privado, en el caso de las AFP, la que define la estrategia de inversión y define una estrategia de inversión de corto plazo. En el caso de la creación del ente público, y una de las cuestiones que estamos trabajando en la indicación, sería el ente público y no los agentes privados los que definen la política de inversión y por tanto la tolerancia a riesgo, el plazo de inversiones. Yo creo que esa es una diferencia importante. La segunda diferencia importante tiene que ver con el plazo de las inversiones. Las AFP solo hacen inversiones de corto plazo. Nosotros queremos darle facultades al organismo público para que haga inversiones de largo plazo, que son más seguras, que son más rentables y que permiten tener un mayor impacto sobre el sistema de pensiones. Y en segundo lugar, quiero decirte que esto va acompañado de un segundo elemento, que no es la indicación del ente público, que es la incorporación de una cotización adicional que tenga un componente de solidaridad intrageneracional e intergeneracional. O sea, lo que se ha pedido al gobierno es que sobre este 4% de cotización adicional haya una cotización adicional. Los socialistas hemos planteado 2 puntos más con el objeto de que eso se pueda administrar bajo un criterio solidario y pueda ser administrado directamente y no licitado. Y esto permitiría cumplir con 3 criterios: que no haya ningún peso más al FP, que por primera vez se incorpore solidaridad en el sistema de pensiones chileno y, en tercer lugar, que tenga un impacto directo en el mejoramiento del monto de las pensiones. Diputado, usted hacía una crítica derechamente al sistema actual de pensiones en cuanto a sus sistemas de inversiones que son a corto plazo. Pero en el fondo ese sistema de inversiones o lo que puede invertir la AFP está regulado por ley. Son entes que están regulados esas inversiones, no pueden invertir en lo que quieren. De alguna forma también es la legislación la que limita a las AFP en invertir en cosas de corto plazo o de largo plazo. Sí, mira, justamente por eso la discusión es que la política de inversión tiene que estar en función del interés del afiliado. Me explico. Si hay un afiliado que tiene 58 años, que está cerca de jubilar, obviamente no le conviene una política de inversión de largo plazo. A él le conviene más bien una política de inversión de corto plazo con buena rentabilidad. Pero si hay alguien que tiene 30 años, le conviene una política de inversión de largo plazo. Esa flexibilidad hoy día no está en la AFP y por eso es que queremos incorporarla en el sistema público. Lo que yo le pregunto es que más que, que no esté en la AFP, más que por culpa de la AFP, porque el sistema está hecho así, para que la AFP, quizás de acuerdo a lo que lo escucha usted, no invierta a largo plazo. Sí, te quiero recordar que es bien importante esto, que modificar el sistema de pensiones es una facultad exclusiva de los gobiernos, sí, no del Parlamento. Nosotros no tenemos facultades, los parlamentarios no tenemos facultades para ingresar un proyecto de ley para modificar el decreto 3500, que en definitiva es el marco jurídico que regula a las AFP. Es una facultad exclusiva de los gobiernos. El sistema de pensiones ha querido ser modificado en el último gobierno de la presidenta Bachelet, que no alcanzó a hacerse, y ahora. Y por lo tanto lo que nosotros estamos tratando de hacer es modificar para mejorar el proyecto de ley que ingresó el gobierno, porque nosotros no tenemos facultades para ingresar un proyecto de ley, ni siquiera para presentar indicaciones en materia de seguridad social. Por eso es que la negociación y el acuerdo es la única herramienta que le queda al Parlamento para mejorar el proyecto de ley que presentó el gobierno.
Sí, solo para aclarar ahí bien el punto, diputado, esto que usted propone de que haya una mayor flexibilidad en la inversión para que se permita esto a largo plazo, ¿es algo que lo van a proponer para el ente público solamente o también para la AFP? Hoy día te quiero recordar que el proyecto de ley está regulando la cotización El 4%. adicional, el 4%, y por tanto sobre eso que estamos negociando y buscando un acuerdo para el gobierno, justamente para incorporar elementos que el régimen de pensiones que hoy día tiene Chile no existe. ¿Y se debería modificar, diputado? Sí, Lo sin pregunto duda. en el sentido de que si usted considera que va a generar un impacto real en las pensiones, por lo tanto, ¿no debiese estar solamente concentrado en el 4%? Sí, te vuelvo a insistir, si tú me preguntas la aspiración de mi bancada, la bancada del Partido Socialista, evidentemente es producir una reforma mucho más profunda al sistema de pensiones. Nosotros queremos avanzar en un sistema de carácter mixto, fundamentalmente incorporando componentes de seguridad social, y nos gustaría que la AFP no estuvieran y que todos estos recursos fueran a un sistema público y que el componente solidario fuera mucho más fuerte. Pero nosotros no somos los que presentamos el proyecto de ley y tampoco tenemos facultades para presentar indicaciones para modificarla. Por lo tanto, estamos buscando un acuerdo con el gobierno que permita mejorar el proyecto de ley en ese sentido, de que haya administración pública, de que haya inversión de largo plazo, que haya componente de solidaridad en el sistema. Te quiero decir que no es un trabajo fácil, porque justamente cuando ustedes partían decían, el gobierno tiene un acuerdo con la democracia cristiana. Al gobierno le bastaría con ese acuerdo para seguir y pasar con su proyecto de ley por la Cámara de Diputados sin hacer ninguna concesión. Nosotros le hemos propuesto al gobierno llegar a un acuerdo más amplio, pero ese acuerdo más amplio que le daría más sostenibilidad política a la modificación al sistema de pensiones, también le hemos dicho que requiere modificaciones que hoy día no tiene contemplado el proyecto de ley para poder darle una base de apoyo mayor. Y esa base de apoyo mayor se consigue en la medida que esto avanza hacia un sistema mixto, o se avanza más cerca a lo que propuso el último gobierno de la presidenta Bachelet. Organización de carácter pública que pueda administrar fondos de pensiones, fijar su política de inversión, que sean inversiones de largo plazo, que no vaya ningún peso más a la AFP, que haya un fondo solidario, que tenga solidaridad intergeneracional, que se mejore el pilar solidario, pero que además esto tenga impacto en mejorar las pensiones de la clase media. Son objetivos políticos que están en el proceso de negociación con el gobierno. Justamente en este elemento que usted ha mencionado ya varias veces, diputado, el elemento solidario. En el proyecto de Bachelet se aumentaba un 5% la cotización, 3% iban a la cuenta individual y prácticamente un 2% iba a este fondo solidario. Ustedes van a establecer como una herramienta sine qua non que no se cede este tema solidario, porque por lo menos hasta ahora en el proyecto del gobierno el elemento solidario no se ve. Sí, nosotros no vamos a ceder en esto. Yo creo que en el proceso de diálogo y de conversación se ha abierto una puerta a incorporar componentes solidarios y eventualmente a subir el 4%. Nosotros hemos planteado 2 puntos, subirlo a 6, digo lo que nosotros hemos planteado, puede que el gobierno tenga una opinión de un aumento menor, pero se ha planteado que haya un porcentaje destinado a la creación de un fondo solidario. Te quiero decir por qué es tan importante, porque hay veces que la gente quiere que todo se vaya solo a su cuenta individual, pero yo me pregunto, ¿cómo protegemos a las mujeres por la inequidad de género que se produce en el monto de las pensiones? ¿Cómo protegemos a los chilenos cuando cae la rentabilidad de los fondos de pensiones? No hay ningún seguro que los proteja. ¿Cómo protegemos a los chilenos porque hoy día estamos viviendo más y los fondos que ahorramos tienen que durarnos para un tiempo más largo? Hoy día ese riesgo lo asume solo la persona de manera individual. ¿Y cómo lo paga? Con un monto de pensión más bajo. Bueno, nosotros queremos proteger a los chilenos de eso y la única forma de protegerlo es la incorporación de un seguro colectivo de carácter solidario que proteja a los chilenos que viven más para mantener un mejor monto de pensión, que proteja a las mujeres para reparar la inequidad de género y que eventualmente proteja a los chilenos ante la caída de la rentabilidad de los fondos de pensión. Nos parece que ese es un tema central respecto al cual nosotros no vamos a ceder. Diputado Manuel Monsalve, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.